coincidir no es intransitivo, sino que es un verbo de régimen. Siguiente. Pedimos el ingreso de nuestros dos representantes cívico y municipal para poder convencer a la gente que pueden apagar sus motores. Habría un case con el sentido de mover, bueno, con razones hay. Mover, ¿dónde está mover? Es convencer, por si acaso, ¿no? Ya, es un verbo de influencia, sí. No, es un verbo de influencia. Si es complemento directo, entonces no habría queísmo, pues no. Aquí hay una contradicción. Es un verbo, convencer es un verbo también de régimen. Es un verbo que convencer a alguien, que sería el complemento directo, de algo. Convencer, se trata del verbo convencer, que regiría dos complementos en realidad, ¿no? Complemento directo y complemento preposicional. Convencer a alguien de algo. Entonces rige dos complementos. Ya, el verbo mover ya es un verbo de influencia semánticamente, ¿sí? Lleva un complemento directo y un complemento preposicional, ya, está bien, ¿no? Lleva un complemento directo y un complemento preposicional. Complemento preposicional, ya. Bueno, solamente faltaba precisar, ¿no? Pues por favor, este tipo de confusión en el examen, ya, no cambiar, se trata del verbo convencer, no del verbo mover. El complemento es preposicional y la preposición que corresponde es de, convencer de algo a alguien. 7. Usted informó desde La Paz de que había una orden estricta de que no se ingrese, pues entendimos que aquí hay 3, ¿ya? Entonces vamos a 3 nexos y vamos a analizar. Habíamos dicho que hay que enumerar 1, 2, 3 nexos. Y aquí solo hay 1. No sé, vamos a ver. Uso normativo de doble régimen. Según el régimen habitual en la lengua culta de España y en América de la subordinada, cumple función de complemento preposicional. Sí, por lo tanto es correcto el uso de la preposición de. Sin embargo, en la mayor parte de América es común el régimen sin preposición. En este caso, la función viene a ser de complemento directo. Ya, entonces, si estamos en América y lo normativo es que informar rige complemento directo, esto es de queísmo, ¿ya? Pero no se dice nada de este segundo caso, está incompleto esto. Ya, a ver, vamos a completar entonces. ¿Qué habría en este caso? Pueden participar. Había una orden estricta de que no se ingrese. De que no se ingrese es la subordinada que complementa al nombre orden estricta. Orden. ¿Orden de qué? Orden estricta. ¿De qué? De que no se ingrese. Complemento adnominal o complemento del nombre, una orden. ¿Ya? Si es complemento de nombre, entonces se requiere la preposición porque es orden estricta de algo, de eso. En este caso, entonces, no es un uso normativo de la preposición delante del nexo que. Estamos ante un uso normativo de la preposición de delante del nexo. Segundo o tercer nexo. Entendimos que por evitar ya. Este nexo estaría introduciendo una subordinada, pero con el verbo elíptico. En este caso, tal vez el verbo elíptico es
que era, ¿no? Entendimos que era en pasado, entendimos que era por evitar enfrentamientos. Bueno, es una subordinada con verbo elíptico y está en función del complemento directo del verbo entender, entender algo. Lo entendí, lo entendimos. Entonces, complemento directo. Por tanto, la ausencia de una preposición delante del nexo es normativa. Entonces, en este caso, igual estamos ante un uso normativo del nexo que, porque introduce una subordinada nominal en función de complemento directo, aunque el verbo es elíptico. Estos, digamos, las elipsis pueden hacer en lengua oral, pero ya en lengua escrita deberían estar. En este caso, repetir es simplemente ya una cuestión de la oralidad. Lo propio dijo Rubén Costas. Los universitarios han manifestado de que no están muy satisfechos con esta respuesta y que este diálogo posiblemente concluya en la negativa. Bien, en el primer caso habría un dequeísmo. Dice porque un verbo transitivo al evitar, muy bien. Entonces, este es un dequeísmo, ¿está bien? Uso normativo. Es de la subordinación al verbo manifestar en calidad de complemento directo. Y por muy bien. Esta es la otra oración que complementa al mismo verbo manifestado. Ha manifestado esto y esto. Entonces, los dos elementos están en la misma función y, por tanto, pues ambas suboraciones coordinadas cumplen la función de complemento directo del verbo ha manifestado. Por tanto, no se requiere. Si se trata de complemento directo, entonces no se requiere la preposición. Muy bien. 9. El señor ministro, la anterior semana ha manifestado en la prensa de que va a dar de baja a los militares. Ya. ¿De qué hizo? La aseguración está en función del complemento directo. O sea, es complemento directo del verbo ha manifestado. Por tanto, no se exige la preposición. Y 2, ¿dónde está 2? Se refiere a este, hemos dicho que este es pronombre relativo, que al respecto no íbamos a decir nada todavía. Aquí dice función de nexo. Bueno, no sé a cuál 2 se refiere a este, pero este no es nexo, por si acaso. Hemos dicho es pronombre relativo. 10. No vamos a permitir de que se discrimine como ocurrió en anteriores ocasiones. Respuesta. La subordinada está en función de complemento directo del verbo permitir. Por tanto, no va la preposición. Bien. Permitir eso. La siguiente dice, lo que pasa aquí en Charaña es de que Charaña se encuentra olvidado. Ya habría un de que la subordinada está en función de complemento directo, por tanto no debe. Complemento directo, porque ¿cuál es el verbo? Tal vez aquí incluso hay que añadir eso para que no se confunda, ¿no? El complemento directo de qué verbo, entonces así tal vez se van a dar cuenta que en este caso el verbo es y este verbo nunca exige complemento directo. Es un verbo copulativo. Y como es copulativo, el complemento que exige es de complemento de sujeto. Es un verbo o complemento o sujeto o complemento de sujeto. Entonces está errado aquí, no está en función de complemento directo, sino que en este caso es
complemento del sujeto, entendiendo que toda esta parte es el sujeto y la segunda parte sería el sujeto, complemento del sujeto. ¿Ya? Que Charaña se encuentra olvidado. Ya, complemento de sujeto. 12. Lo que está diciendo el gobierno es de que por fin se va a pagar. Lo que está diciendo el gobierno es eso. Ya, abrieron de qué hizo. La aseguración, nuevamente, no está en función de complemento directo. El verbo es copulativo. ¿Ya? A ver, veamos ahora cuál es el sujeto y cuál es el complemento de sujeto. Continuamos. A ver. Bien, decíamos que aquí se trata del verbo es y no va a haber complemento directo, por tanto, ¿no? Sí, se trata del verbo es. Entonces, la primera parte, que es una subordinación, será el sujeto y después del verbo es será su complemento de sujeto, ¿no? Que es otra subordinada. Y uso normativo del nexo, bueno, este no es nexo, ¿no? Es pronombre relativo. No hay que confundir nexo, o sea, que es conjunción, con pronombre. No es como confundir verbo con adverbio, ¿no? Ya, entonces este no es nexo. Crece. Bolivia está comenzando a pensar de que estos fenómenos de los cambios climáticos se van a dar con mayor proximidad. Abrieron de que la aseguración está en función de complemento directo, ¿ya? Directo del verbo pensar, pensar eso. Por tanto, no va la proposición. Estamos comenzando a pensar o comenzando a creer más o menos, ¿no? Esto, ya. Es complemento directo. Número 14. Bueno, Nata, algo que nos llama mucho la atención y ¿qué es pronombre relativo? Es el hecho de que hoy, 1 de mayo, no va a estar presente el secretario ejecutivo. El hecho de que hoy, 1 de mayo, ya, no teníamos que decir nada al respecto porque es pronombre relativo, ¿ya? Eso es un trabajo posterior y aquí el único nexo es que, el hecho que. Habría un queísmo, la subordinación con verbo. Hay un verbo que exige la preposición. Yo creo que el errado, ¿no? Hemos dicho que al momento de la subordinada exige la preposición delante del nexo. El nexo obedece, perdón, la preposición, la aparición de la preposición obedece a la función de la subordinación. Función de la subordinación es lo único. Entonces la subordinación contiene un verbo, bueno, no sé a qué verbo se refiere, si es el verbo principal, pues verbo, ¿no? Y el verbo, ya, si hay un verbo, puede exigir preposición, si es, pero no tiene nada que ver con el nexo, ¿no? Está totalmente desviado. Aquí la subordinación, hay que decir de qué función o qué función cumple la subordinación para saber si se requiere o no una preposición. La subordinación aquí está en función de complemento de nombre. Está complementando al
al hecho. ¿Cuál hecho? El hecho de eso, ¿no? El hecho de algo. Entonces, es momento, la subordinada es un complemento de nombre. Si el complemento de nombre requiere preposición, el hecho de algo, la idea de algo. ¿Ya? Entonces, aquí es que la está en función de complemento de nombre y por tanto requiere la preposición. ¿Ya? Entonces, aquí el argumento está cerrado. 15. Sería la parte de la campaña ecológica para intentar convencer a los altos militares de que no podrán ganar y que no vale la pena perder la vida por su presidente. Aquí hay dos nexos. El primero es el dequeísmo, ¿ya? De la subordinación en función de sede. ¿Ya? Bueno, en este caso tal vez hay que decir la subordinación, aquí falta tilde, ¿no? La subordinación está en funcionamiento directo del verbo de verbo. Ya. En este caso es verbo ser. Momento hemos de elegir dos complementos, uno directo y otro complemento preposicional. Convencer a altos militares sería complemento, convencerlos de algo, de que no podrán ganar. Este sería el complemento preposicional. Entonces, en este caso, no hay de qué, ¿no? Es no, porque el ordinal está en función de complemento de algo. ¿Ya? Entonces, no hay de qué. Ahora, la siguiente subordinada está en la misma porque está en conexión con esta primera subordinada. Estas oraciones están en relación de coordinación, ¿no? Forman un bloque. Y como son oraciones que tienen ambas la misma función, es decir, el complemento preposicional. Aquí es normativo, no es complemento preposicional, entonces o sea, convencer a los altos militares de que no podrán ir, no vale la pena perder la vida. Entonces, aquí sí falta preposición, entonces ya nomás un queísmo. En el primer caso sería uso normativo y en el segundo sería un queísmo. ¿Ya? Hay que entender que dos oraciones subordinadas y están en relación de coordinación, ambas van a cumplir la misma función porque están coordinadas, forman un bloque. ¿Ya? Entonces, eso dice la teoría. Si tenemos dos estructuras coordinadas, ambas tienen la misma función. Forman un bloque. Es como Luis y Pedro trabajan en esta oficina. Entonces, Luis y Pedro trabajan. Luis y Pedro van a funcionar ambos como sujeto. ¿No? O sea, no hay la posibilidad de que Pedro y Luis, Pedro, otra función, ¿no? Sino que ambos forman un bloque. Pedro y Luis, ambos son estructuras coordinadas y ambos elementos, como forman un bloque, van a tener una misma función, en este caso de sujeto. ¿No? Pedro y Luis trabajan, Pedro y Luis sujeto, trabajan verbo. Lo mismo, ¿no? Oraciones están coordinadas, su tono, bloque. La función es de complemento preposicional. Y como es complemental, pues requerimos, ¿no? Son dos subordinadas al final y por tanto aquí hay dos nexos y se requiere preposición en cada suboración. Convencer de eso y de eso, así sería, ¿no? Convencer de ello y de ello. Bien, entonces esto hay que corregir.
16. Altos funcionarios de los servicios de inteligencia dicen que están convencidos que Saddam Hussein sí estuvo presente. Ya. Dicen, aquí hay dos nexos, dicen que y convencidos que. Uso normativo, la subordinada está en función del complemento directo del verbo ser por preposición. Respecto al segundo nexo, es que hizo. La subordinación está en función del complemento preposicional. Ya, es complemento preposicional de qué verbo. Que Saddam Hussein sí estuvo presente. Esa es la subordinada. Pero, ¿de qué verbo? ¿De convencidos? Convencidos aquí está más como adjetivo porque el verbo es copulativo. Ellos, el verbo convencidos sería complemento del sujeto de ellos, que sería el sujeto implícito. Entonces, este es más convencido, no forma perífrasis. Estar gerundio, sí, es perífrasis. Pero estar más participio, no es perífrasis. Estar es el verbo y convencido es adjetivo. Estar convencido de algo. Convencidos. Cansados de algo, están convencidos de algo. En el caso de las subordinaciones, estamos convencidos. ¿Ya? Es como están cansados o están aburridos de que se dan pasos, ¿no? Y entonces aquí en el segundo sí es un queísmo para las preposiciones, convencidos de algo, pero es por de complemento adjetivo. ¿Ya? Es complemento de adjetivo del adjetivo convencidos. Número 17. Aquí me refiero que la misa, la homilía no ha terminado. Ya, de lo que vemos acá, el presentacionismo, ¿sí? La subordinación está en función de complemento posicional. Ya, del verbo. Perdón. Me refiero a eso. ¿Ya? Entonces, sí, estamos ante un complemento preposicional del verbo referirse. Es un verbo pronominal. Por tanto, va a regir complemento preposicional. Yo me refiero, tú te refieres, nosotros nos referimos. Yo refiero, tú refieres, no. Es yo me refiero, tú te refieres, por tanto, es un verbo pronominal. Y todos los verbos pronominales exigen complemento preposicional. Y el verbo que debe ir es la preposición a. Está bien. La preposición que falta es la preposición a. Bien. 18. El asesor legal del comandante de la policía, Walter Osinaga, negó versiones que su defendido cumplirá junto a otros miembros. Negó versiones que su defendido cumplirá ya. Habría un queísmo, la subordinada contiene un verbo, lo mismo, ¿no? O sea, que la subordinada contenga un verbo, eso no tiene nada que ver con el nexo. Ese no es el argumento correcto. La preposición es exigida por la función de la subordinada, no por el verbo de la subordinada, no por la función.
está en función de complemento directo, no requiere preposición delante del nexo. Entonces, no tiene nada que ver esto. En este caso, la subordinada nominal cumple la función de complemento de un nombre, que es versiones. Versiones de algo, versiones de eso. Entonces, aquí la subordinada está en función de complemento de nombre. Entonces, no tiene, este argumento no es válido. 19. Creo que es muy importante aclarar de que la medida, bueno, creo que uso normativo, la función de la subordinación es de complemento directo. Ya, para el primer caso, creo eso, ya. No requiere entonces preposición. En el segundo caso habría un de case, porque la subordinación está en función de complemento directo, por tanto no se requiere la preposición. Aclarar eso, aclararlo. Por tanto, sí complemento la función del complemento, la función de la subordinada. Está bien. El Chaco nunca ha asistido a una mesa de diálogo con la provincia Ocono. Prueba de ello es de que el representante del Chaco oral. Prueba de ello es de que también habría un dequeísmo. La subordinación está en función de complemento directo, ¿no? Otra vez estamos ante un verbo copulativo. Por tanto, pues nunca va a ser un complemento directo. Y el verbo es copulativo. Prueba de ello es eso. La subordinada está en función de complemento. Pero es esto. Complemento del sujeto. El sujeto sería prueba de ello. O también podemos entender que invitaron al presidente del Gran Chaco es prueba de ello. Sí, podemos intentar con un sujeto, porque cuando tenemos el verbo copulativo, teóricamente no podemos tener una relación ecuativa, es decir, tanto la estructura, ¿no? A de un lado y del otro lado la estructura B pueden tener funciones equivalentes, digamos. O sea, en realidad cualquiera puede ser sujeto. María es médico, el médico es María. Así, María es el médico, María es médico, María, ¿no? Pero María es el médico es María, cualquiera podría ser sujeto. Entonces eso puede darse con el verbo copulativo. Por un lado tenemos el sujeto y del otro lado está el complemento de sujeto. O puede ser al inverso. Entonces, eso es, ¿no? 21. Indicar de que el día de ayer la toma del ministerio ha sido totalmente pacífica para exigir al gobierno de que de una vez convoque. Bueno, no he marcado porque este debería estar marcado, ¿no? Igual también tenía que opinarse al respecto. Si no he marcado, ustedes tenían que haber marcado, porque este también es un nexo. ¿Ya? Este es un nexo, este es 1, entonces este indicar aquí de mismo porque subordinada es indicar algo, indicar eso. Entonces aquí habría un de que exigir al gobierno de que de una vez se convoque. A ese me imagino que se refiere, ¿no? Pero en este caso no habría dequeísmo porque es exigir
al gobierno, exigir sería, al gobierno y el complemento directo, y exigir, no, exigir algo, ese sería el primero, exigir algo y a quién, al gobierno. Entonces, subordinado, este complemento directo. Exigir algo que de una vez se convoque. ¿A quién? Al gobierno. Al gobierno será complemento indirecto. Ya. Entonces, sí hay dequeísmo, porque luego bueno, aquí la redacción, por favor, hay que aclarar, ¿no? El verbo no admite la preposición porque para eso la preposición porque la preposición de debería estar en cursiva o entre comillas. Otra vez estamos ante un metalenguaje. Por eso, si no ponemos en cursiva, vamos a leer así, ¿no? De que la preposición de porque la oración, entonces no se entiende. Bueno, hay que corregir esto, ¿no? 22. Los informes que nos llegan es que están varados en la carretera. Ya. Habría un dequeísmo, se trata de verbo de atributo. Ya. No es verbo, bueno, no sé, verbo copulativo, pero no está diciendo aquí qué función tiene la subordinación, porque la en eso siempre está ligada a la función de la subordinación. Si no se pone la función, la respuesta aquí. ¿Qué función tiene aquí la subordinada? Si los debemos entender como el sujeto de todo lo que sería el sujeto. Se estaría hablando de los informes que nos llegan es que es esa, o es, bueno, aquí poco, digamos un poco porque como es lengua oral, hay pues aquí discordancias, se está hablando de los informes son, ¿no? O los informes indican que están varados, pero aquí el hablante ha optado por un verbo copulativo, entonces esto va a ser complemento de sujeto. Si es complemento de sujeto, la preposición de no es necesaria. Bueno, aquí hay los problemas de discordancia, de que el verbo copulativo es indicado, pero eso no impide determinar la función de la subordinada, que en este caso sería el complemento de la estructura anterior, que es el sujeto. Ya, hay de case. Bueno, 23. Según la información de sus propios sindicatos, indicado a la red panamericana, señalan de que ellos retornan por levantar la extrema medida. Hay un, ya que la oración subordinada desempeña función de complemento directo, por tanto no se necesita, porque en plural no se requiere la preposición. ¿Ya? Señalan eso, complemento directo. El problema es de que hay, y aquí no han marcado, ¿no? Hoy día, de que hoy día la prensa para esclarecer a todos el informe operativo. El problema es, ¿cuál es? Es decir, el problema es este, ya. Por tanto, esto es complemento de sujeto, el verbo es copulativo. Hay un dequeísmo, la oración subordinada está en función de atributo, ¿ya? Y no va a la
preposición de o preposición. Ya. Y dice uso normativo, de la cual se refiere no marcado. Al que se refieren a este que es el que nexo periódico tiene que ser. Tengo que ir, es eso. Entonces, este es un error, o sea, no saber, no poder reconocer que es un nexo operativo y un nexo que introduce subordinada. Por favor, no tienen que confundir esto. Aquí el verbo haber, o sea, y luego esto es subordinada, que haber una conferencia, ni siquiera, o sea, las puede comentar. Entonces, las perífrasis son secuencias de verbos inseparables. ¿Qué tiene? Respuesta, que haber una conferencia. Pues no se puede segmentar. Entonces tiene que haber, es una perífrasis donde los verbos tener y haber están unidos por el nexo que. Entonces, pues no se puede confundir con el nexo conjuntivo personal. Las personas pueden llevar este nexo como tener que, ¿en qué otro verbo? Hay que también, ¿no? Hay que. El verbo haber que más infinitivo, tener que más infinitivo. Son perífrasis que requieren este nexo. Si se refiere a ese, está errado. Verbo de doble régimen. O no sé a cuál se refiere, porque no veo otro nexo aquí. 25. Han creído de que hay un desgaste o una debilidad. Y al contrario, más bien ustedes han podido ver de que en todas partes estamos, y en provincias y en la población, hay un efecto, hay un cariño. Ya. Aquí todos, no sé, ¿a cuál se refiere este? Primero no han marcado. Este es uno. Este es uno. Estamos en PDF, por eso no puedo. Y este es el otro. Ya, aquí hay dos nexos. Han creído de que hay un desgaste. Han creído eso. Complemento directo. Es necesaria. Había un delito. No sé si a ese se refiere. Luego han podido ver, han podido ver de que la subordinada también está en función de complemento directo. Es del verbo poder ver, del verbo ver. O de la perífrasis poder ver. Es complemento directo, por tanto tampoco se requiere la preposición. Ya, entonces aquí podría haberse dicho, en los dos casos las subordinaciones están en función de complemento directo, por tanto no va la preposición. Pero aquí es ambiguo, no sé si se refiere a este o a este, en todo caso está incompleto. 26. El mandato de la República del es de que forcemos todas las posibilidades. Es de que es uso normativo, dice la subordinada la función de complemento preposicional, pero si el verbo es copulativo. Miren, el verbo es copulativo. Por tanto, no se puede hablar de complemento preposicional. El mandato es ese. ¿Ya? Complemento de sujeto. Que el sujeto es el mandato del presidente. Sujeto. Verbo es. Es el mandato de que forcemos. Que forcemos es. 27.
Ellos son tristes. De que el trabajo de manos es, pues esté ahora en ciencias. ¿De qué hizo? En este caso, la aquí hay que abreviar la explicación, pero no al extremo de omitir. En este caso, la suboración funciona como se ve. Por tanto, la preposición, por tanto, no necesita, es eso de el de. ¿Ya? Aquí hablando como personas comunes, no como futuros lingüistas, estudiantes de lingüística. La de, el no es así. La preposición, el nexo, la suboración, ¿no? Esos son los que son parte de la disciplina, hay que usar adecuadamente. ¿No? Bien, entonces aquí la preposición de resulta innecesaria por tratarse de una suboración de todo le informo de que luego vamos a volver a detallar un poco más lo que significa esta plegaria. Yo no lo he marcado, es relativo lo que, ¿no? Entonces este no, sino es este, ¿no? Este que es nexo. Informar algo. Yo informo. Ahora este verbo puede regir, sí, en España digamos se prefiere la preposición de, pero en América prescindimos de esta preposición. ¿No? Entonces estamos en América, por tanto para nosotros esto es de queísmo. ¿No? Bueno, porque no estamos en España. ¿No? Algunos verbos, digamos, tal vez van a diferentes regímenes de acuerdo, aunque no es tan común, pero este es un caso informal en España, digamos, es un verbo, por tanto exige complemento, pero en América para nosotros es un verbo transitivo que rige complemento directo, ¿no? Informar algo, informar, informó que y no hay información. ¿No? Entonces para nosotros sí es un dequeísmo. A ver, en este caso desempeña la función de nexo. El nexo no tiene ninguna función, por si acaso. ¿Ya? Entonces aquí la explicación es incoherente. Bueno, esto entendemos como un dequeísmo porque la suboración estaría en función de complemento directo del verbo informar. ¿Ya? Esa es la explicación. La subordinada en función de complemento directo del verbo informar. Por tanto, si es complemento directo, no se exige la preposición de. ¿Ya? Y este otro caso no es nexo, ¿no? Es el pronombre relativo lo que. Pues creo que aquí está errado. Creo que a eso se refería. 29, y este es el último. La última oración. La opinión pública británica continúa apoyando la guerra en Irak, pero está menos convencida de que la intervención militar se desarrolló bien y que con el sondeo publicado el miércoles las 3/4 de las personas juzgan que hay 3 nexos, pero aquí se cortó. Entonces, bueno, aquí quiero un poco comentar, ¿no? Pero vamos a ver, está menos convencida. Miren, convencida aquí claramente es adjetivo, porque lleva un adverbio, es menos, está modificado por un adverbio. Entonces, este es adjetivo. Aquí no hay que ir porque coordinada es el complemento de este adjetivo. Convencida de algo o convencidos de algo.
puede cambiar, el adjetivo puede tener género y número, puede cambiar de género y número. Convencidos, convencidas, convencido de algo, complemento de adjetivo, del adjetivo convencido, ¿ya? Entonces, aquí no hay dequeísmo, si se refiere a este nexo. Aquí tendríamos un uso normativo, porque si la subordinación está en función de complemento de adjetivo, la preposición es necesaria. Y aquí hay un nexo coordinante, quiere decir que esta es una subordinación y esta es otra subordinación en la misma función, ¿no? O sea, son dos subordinaciones coordinadas por un bloque, y como es un bloque, es una misma función, ya. Convencida de eso y de eso. Entonces aquí falta la preposición. Convencida de algo y de esto y de esto. Es así. Aquí falta preposición. Este sería un queísmo. Hay supresión de la preposición, porque esta subordinación también está en función de complemento, complemento de adjetivo, complemento del adjetivo convencido. Y luego, bueno, acá aparece el verbo juzgar. Las 3/4 partes de las personas juzgan algo, ¿no? Juzgan qué. Bueno, no está muy claro, ¿no? Podríamos pensar que aquí sigue un complemento directo, pero no sabemos con certeza qué es lo que continúa. Bueno, entonces dejamos ahí, ¿no? Entonces estas dos subordinadas están en función de complemento del adjetivo convencido, ¿ya? La primera subordinación, el nexo en la primera subordinación o la preposición que acompaña al nexo de la primera subordinación es normativa. En cambio, en la segunda subordinación hay en este caso, queísmo, ¿ya? Y eso es todo. Bien, ¿alguna consulta, duda o alguna otra oración que ustedes hayan visto que... Sí, buen día, una pregunta. Sí, adelante. Cuando decimos que el queísmo o el dequeísmo son normativos, de esas estamos ciertos. Pero ¿cómo puede ser entonces, digamos que un uso que es normativo en una región sea tachado de dequeísmo o queísmo? Sí, no es habitual esto. Tal vez, digamos, un caso se da, digamos, es con el verbo informar, y tal vez hay algún otro verbo, ¿no? Pero no tengo el dato. Sí hay algunos usos son más regionales. Es como el caso, por ejemplo, el ceseo, ¿no? Hispanoamérica es ceseante, ¿no? Y España, en España, lo normativo es la oposición S y C. Eso es lo normativo, ¿no? En cambio, en América el ceseo es normativo. O sea, no vas a tachar a alguien, digamos, que diga zorro, ¿no? Ah, no, está mal, ¿no? O sea, porque está fuera de la norma. No, porque la norma hispanoamericana, digamos, en España, catalogado no normativo, si decimos, si hablante de español, zorro, ¿no? Porque para norma, zorro, ¿no? O zanahoria, o zapato, o cerro, eso es lo normativo para ellos. Pero en Hispanoamérica eso no es norma, ¿no? La norma es ceseante, o sea, zorro, ¿ya? Entonces sí hay esos casos, ahora se entiende, ¿no? En todo caso no se podría tachar de incorrecto. No, porque esos términos no son precisos, ¿no? Es mejor decir, es gramatical, digamos, también es sinónimo de normativo. Normativo quiere decir que es parte de la norma, ¿no? Que es parte de la norma. Lo gramatical va por ese mismo lado,
¿no? O sea, que está aceptado por la gramática. Claro, me refería a, cuando digo correcto, a lo que es gramatical, ¿no? Entonces, Ya. no se podría tachar esos usos que son regionales de agramaticales o fuera de norma. Sí, porque ahora se habla más de normas regionales, ¿no? Claro, hay ciertos usos eh, que son normativos, digamos, para todas las regiones, pero hay otros usos, ¿no?, que son, digamos, muy pocos, que son más regionales. Ya, entonces, sí, vamos a manejar estos términos de gramatical a gramatical, porque no están gramatical, porque no está contemplado o que no está aceptado por la gramática, y es gramatical porque va conforme a lo que dicta la gramática. En cambio, los términos correcto, incorrecto, son adjetivos no tan precisos, tal vez más de uso común. O sea, la gente común va a decir, esto es correcto, o es incorrecto. Y además estos adjetivos se emplean más en un contexto de enseñanza o de aprendizaje de una lengua. Esos son el texto. Vamos a usar, el profesor dice, no, esto está correcto, ¿no? Porque son, digamos, los adjetivos más posibles. Pero ya estamos moviéndonos en una disciplina, pues como especialistas nosotros tenemos que ser más precisos, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario, alguna consulta? Porque vamos a cerrar ya este tema. Si se han dado cuenta, otra vez, digamos, tropezamos con el problema de, ya no tanto, ¿no? Pero todavía hay este problema de reconocer la función de las subordinaciones, de reconocer un nexo frente a un relativo, pronombre relativo, ¿no? Hay que reconocer, hay que distinguir cuándo estamos ante un nexo y cuándo ante un pronombre relativo. Y todo eso tiene que ver con la función de las suboraciones, saber reconocer que la función de una suboración es de adjetivo o es de nombre. ¿Ya? Hemos visto aquí mucha confusión, ¿no? El verbo copulativo nunca rige complemento directo. El complemento directo es exigencia de los verbos transitivos. El verbo copulativo es un verbo que normalmente va a presentar un sujeto y un complemento de sujeto. No siempre, pero habitualmente es así, ¿no? El verbo copulativo. Cuando hay un verbo copulativo vamos a encontrar un sujeto y un complemento de sujeto. Si hay algún complemento va a ser de sujeto, no otro tipo de complemento. ¿Ya? Porque también puede no haber complemento si es un verbo copulativo, como bueno, con el verbo ser, tal vez con el verbo estar, que también es un verbo copulativo, el verbo estar, ¿no? Digamos, Luis está en Cochabamba, ¿no? Entonces, Luis, sujeto, está verbo, copulativo, en Cochabamba sería un modificador adverbial, o sea, ¿dónde está Luis? Entonces, no hay complemento de sujeto. Ya. Sí, como hemos revisado todo, creo que hemos podido explicar, digamos, las falencias que tenemos todavía, pero que ya estamos superando. O sea, he visto aquí ya menos problemas que en las
en las otras tareas, ¿no? Las otras veces hemos visto más confusión. Bueno, con eso entonces cerramos este tema y a la siguiente sesión vamos a empezar con los pronombres relativos. Al respecto hemos hablado ya, ¿no? Los pronombres relativos son esos elementos que introducen oración subordinada adjetival. Normalmente adjetival, pero también pueden introducir subordinada nominal. Pero, digamos, que los pronombres relativos van a ser siempre pronombres relativos cuando la subordinada está en función de modificador adjetival, ¿no? Es decir, va a modificar a un nombre. La subordinada, cuando modifica un nombre, inequívocamente es adjetivo, porque la estructura que modifica un nombre es un adjetivo. Entonces, si estamos hablando de una subordinación adjetival, pues el elemento que introduce la val es el pronombre relativo. A ver, esto vamos a cerrar. Y voy a ver. Ya les he pasado las diapositivas del tema de los pronombres relativos. Por si acaso voy a mostrar de cuál se trata. A ver, ¿dónde está? Creo que... Ay, parece que me he salido del... Aquí está. Ya. Ya. Bueno, esto, ¿no? Decíamos que la subordinada adjetival se denomina así porque modifica a un nombre, ¿no? Bueno, en este caso, esta es la subordinada adjetival, ¿no? Modifica al nombre adjetivo. Entonces, porque modifica, esta estructura modifica un nombre, le da la categoría de modificador adjetival a la subordinación. Y por tanto, este elemento conector es un pronombre relativo, ¿ya? Porque ya es una subordinada adjetiva. En esta otra lo mismo. La subordinada modifica a personas, por tanto, las que va a ser pronombre relativo. Y como es pronombre relativo, pronombre que sustituye a una estructura nominal o a un nombre, entonces en este caso, de igual forma se cumple eso. El pronombre relativo aquí sustituye a las personas, ¿no? Que es el antecedente, es su antecedente. En este caso, el pronombre relativo que sustituye al libro, ¿ya? Y como sustituye a un nombre, en estos casos a un nombre, tiene una función. El pronombre cumple una función. En este caso era función de nombre, ¿no? O sea, si sustituye a un nombre, en este caso, ¿qué función va a tener? Dice, pasé, verbo, la infancia. Este sería, yo pasé, ¿verdad? Sería sujeto implícito, yo pasé, verbo, la infancia sería complemento directo, y con ellas, o sea, se refiere a con las personas, ¿no? Con las personas, esto sería complemento preposicional, ¿no? O sea, la función del relativo es complemento preposicional. Y como su función es de complemento preposicional, o sea, pasar con las personas, es necesaria esta preposición, porque es con las personas. Pasé la infancia con las personas.
Pues aquí la aparición de la preposición se debe a la función del pronombre relativo, ¿ya? No a la función de la subordinación, porque la única función de la subordinación aquí es de adjetivo, porque modifica un nombre. Pero aquí la preposición se debe a la función que desempeña el pronombre relativo. Aquí el pronombre relativo, en esta otra oración, es de complemento directo. ¿No? Se refiere al libro, o sea, ¿qué compré? El libro. Entonces no requiere ninguna preposición porque es complemento directo, además es inanimado. ¿No? Ya, entonces vamos a tratar este tipo de oraciones, ¿no? En las que aparece el pronombre relativo. Vamos a ver en las presentaciones, en las dos presentaciones que siguen, vamos a conocer cuáles son los pronombres relativos en castellano, qué funciones pueden desempeñar y cómo se usa, ¿ya? Algunos usos anómalos, agramaticales, vamos a poder identificar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a esperar a la siguiente sesión para ver este tema. Bueno, nada más y yo me despido. Si no tienen nada que decir, voy a cerrar la sesión. Que tengan buen día. Hasta el día jueves. Jueves.